Pero bueno, saliéndonos ya llegamos, todas esas cosas. Entonces ya, bueno, ¿y ahora qué? Yo tenía, desde esos amigos, era Alirio Maya Serna, Aurelio Gutiérrez, Jorge Nieto y yo. Nieto y yo éramos liberales, Serna y Gutiérrez eran conservadores. Bueno, que hay forma de entrar a la escuela militar, hay forma de entrar a la escuela militar. Ah, sí, claro, nos fuimos para la tercera brigada acá a presentar, nos fuimos a presentar. Pues por supuesto que los liberales no pasamos y los conservadores sí. Solo había cupo para conservadores. ¿Por qué? Solamente en esa época no recibían liberales. No nos lo dijeron de frente, a mí me dijeron que yo no estaba enfermo, que yo era un tipo con problemas físicos y que por eso no servía. Porque entre otras cosas, quiero decir que una de mis grandes frustraciones no fue no haber sido militar. Esa era una de las cosas que yo quería, era ir a la escuela militar. No me pude. Hay un lapso que yo sin saber qué hacer, me fui otra vez para Boyacá, ya los Manrique habían vuelto, algunos, y yo me fui para los Manrique, a Boyacá. De Caicedonia a Volví Boyacá. a Boyacá, después de haber salido del colegio Itacá. ¿En qué lado de Boyacá? A hacer nada, allá a La Esperanza, donde los Manrique que volvieron, porque Carlos como se había... ¿La Esperanza de un pueblo? Era no, una vereda. Una vereda. Una finca. Y después con Gilberto, bueno, ya nos fuimos para... Yo me volví para allá, para ellos, porque no sabía... ¿Usted iba solo? Yo me fui solo, yo me fui para... ¿Qué edad? No, pues a los 16 Sí, o 16 años, 17. ¿Y sus hermanas? Mis hermanas estaban en Caicedonia con mi mamá y mi papá. Bueno, entonces, después de estar casi un año, donde los Manrique por allá, cargando café y jodiendo con esa vaina, mi mamá me llamó, me mandó a decir, no, venga, amigo, para acá, ¿qué haciendo por allá usted? Le iba a pasar. Entonces me volví para Caicedonia. Y de los muchachos con que yo había estudiado, que yo les contaba tal vez que Hernando Barbosa, ya me dijo, oiga, hay la posibilidad de ir a trabajar al Banco de Colombia. Hay un puesto allá de mensajero. ¿Por qué no hablamos con Guillermo Gómez, que era el secretario? Y, a ver, el gerente era don Evelio Quisén. Entonces yo fui, presenté, y me dice don Evelio, que era así, lo miraba uno así. ¿Y qué quiere? ¿Va a trabajar? ¿Quiere trabajar aquí? Sí, claro, sí, hay posibilidades. Yo, venga pues, venga a trabajar aquí. Un mes gratis. El banco. A ver si sirve. Pero lo ingresaban a nómina o nada. Ese mes, vaya, véngase para acá y haga mensajería. Pues claro, al mes me dijo, no, sí, vamos a contratar. Entonces cuando ahí, en el año de 1955, entré a trabajar al Banco de Colombia. Ahí fue cuando yo dije, de aquí no me voy. De aquí no me dejo sacar ni a palos, porque yo era rebeldongo, yo era jodido, yo era de todo. Peleón y de todo. Pero ya después de toda esa angustia y todas esas cosas, yo dije, de aquí no me voy. Me voy y me quedo trabajando. En los pueblos, en esa época, estoy hablando de esa época, de hace 10, la gente principal del pueblo era el alcalde, el cura y el banco. Era el entorno social más distinguido y más prestigioso de un pueblo, eran esos personajes. Entonces yo ya entré a ser parte
Del jet set. del de jet set, Caicedonia. de los muchachos. Claro que estuve trabajando un tiempito con un tipo que ya se murió también muy hace mucho tiempo, Pepe Cardona. Y él era la gente de la Philips, donde se vendían radios y todas las cosas así. Tenía también almacén de repuestos y vendía baterías. Y bueno, ¿Usted estaba en qué cargo en el banco en este momento? no, espere. Yo le estoy contando esa parte porque no la había tenido en la cuenta. Y estuve ahí como un año con don Pepe Cardona casi, ¿no? Ahí aprendí a oír música clásica yo, porque el viejo era un berraco por oír la música clásica. Y el viejo me enseñó muchas cosas. Y me pagaba 20 pesos semanales, o sea, 80 pesos mensuales. Pero cuando entré al banco, entonces ya llegué con una gran posición de mensajero cobrador, con 120 pesos de salario. Ah, siempre fue grande. 120 pesos, y era que en esa época 120 pesos, pues yo no daba nada para la casa, pero sí me servía para tomar trago y para parrandear. Bueno, pero hasta ahora ni una novia, pues, ¿qué pasa ahí? No, ya empezaron. Estaba generando dudas en la familia ya. Estando en el colegio tuve una novia hija precisamente de don Pepe Cardona. Ajá. Llamaba nada. Y eso nos regalábamos peinetas para peinarse uno. Nada, una cosa muy berraca. Estando ahí, ya trabajando ahí de mensajero cobrador, y yo de aquí no me voy. Y me volví un duro para eso. Ya dije de aquí, pues ya no me salgo. Y me puse a aprender todo lo que más podía. El secretario del banco, que era Guillermo, fue el que prácticamente me acogió. Ese dormía, tenía una pieza dentro del banco y ahí dormía. Sí. ¿Pero porque les tocaba por el trabajo tan intenso o que era No, bueno, fanático? esa es otra cosa porque el trabajo sí era pues, nosotros no teníamos descanso ni los domingos. Todo era manual que llevaba porque qué máquina iba a Terrible, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que le quiero comentar es que yo me propuse en el banco aprender de todo. Y allá en Caicedonia hice el recorrido ahí, en todos los puestos que había en el banco. Yo tengo anécdotas muy simpáticas. Estando de mensajero cobrador, Guillermo, que era el secretario, a él le tocaba analizar balances de clientes. Oiga, pues, analizar balances de clientes. Y entonces me decía, un día me dijo, venga, Vergara, venga para acá. A ver, ¿qué quiere? Yo también le enseño a analizar balances. ¿Y eso qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se come? ¿O qué? Digo, no, esto es muy fácil, vea que usted le pregunta a un cliente, ¿usted qué tiene? Allá en Caicedonia. Ah, no, que tengo finca, que tengo una casa, que tengo un carro y que tengo un gato. El señor lo anota aquí. Y uno, viendo eso que el señor dice, pues uno más o menos tiene como una idea cuánto puede valer lo que el señor dice. Que por ejemplo, tengo una casa que vale 20.000 pesos en esa época. Pues nosotros aquí, nosotros creemos que esa casa vale 25 o vale 15. Entonces, o le aumentamos un 10% o le quitamos un 10%. Y eso es que ese es el ajuste, el análisis y el saldo. El análisis financiero de crédito. Exacto. Ah, bueno, ya. La anécdota más simpática es que una vez un señor de una finca llegó y puso un balance. Y en el balance, después de que puso la finca, dijo,
y tengo un tocadisco que vale 12.000 pesos. En esa época, William, un tocadisco valía 60 pesos y se lo enviaban a uno. Entonces le dije, Guillermo, mira, este señor. Digo, no, espere que venga de viejo y le pregunta, ¿qué es esa vaina? Ese desfase en precios, Sí, eso que como si un tocadisco. de que fuera de los de Claro, ahora. cuando llegó el viejo, venga, fulano, venga. Cuénteme una cosa, ¿cómo así que usted tiene un tocadisco que vale 12.000 pesos? Digo, no, eso no es un tocadisco. Esa es una camioneta, un pick-up. Pero como yo no sé escribir pick-up, entonces no es lo mismo tocadisco. Ah, carajo. Ah, carajo. Y cositas así, otra vez estando yo era jefe de cuentas corrientes. Entonces el banco tenía una escuadra aquí venía el cliente, aquí era la caja principal. Yo avisaba los cheques, le decía al tipo, pues vaya, cobre, pues. Y una vez llegó un tipo ahí, un tañero, me dio el cheque, le dije, vaya a la caja. Como a la hora llamó el gerente de la caja agraria. Oiga, como a la hora llamó el gerente de la caja agraria, bueno, ¿yo qué voy a hacer con un señor que tengo aquí que está loco porque le tengo que pagar un cheque? Digo, ¿cómo así? Digo, sí, un cheque del banco que usted lo mandó para la caja. Le dije, pero para la caja del banco, no para la caja agraria. No. Oiga, Me gusta mucho la historia que usted dice, cómo llevaban los extractos, así, cómo claro. al cliente le informaban qué plata tenía y qué credibilidad tenía el cliente cuando le decían, usted tiene 100 pesos, consignó 20 ayer. No, claro, no, las cuentas corrientes se manejaban como se manejan hoy, pero a mano limpia. A mí me tocó llevar extractos a mano. Entonces el extracto era el movimiento de la cuenta del cliente, entonces decía ahí, don fulano de tal con apellido y todo, y había que ponerle bonita letra, y usted gira el cheque número tal a favor de don fulano de tal, por tanto. Así quedaba el extracto. ¿En un libro contable o en qué? No, hojas de extracto. Había unas hojas especiales para anotar esos, y eso se le mandaba al cliente, ese era el Y extracto. cuando el cliente iba llevaba plata, ¿le daban algún recibo que le certificara? No, cuando el cliente consignaba y todo, pues era como un banco, ¿no? Pues tenía así recibos de consignación, se vendían chequeras y todo, eso funcionaba perfecto. Eso se manejaba así, allá no había máquinas ni nada, había una máquina de escribir o dos o tres para hacer algún tipo de comprobantes, pero del resto, otra cosa que nos pasó allá, una anécdota también simpática, porque cuando vinieron los soldados que habían ido a Corea, a la guerra de Corea, hablando del año 57 por ahí. Bueno, ¿y qué hacemos con esos muchachos que llegaron aquí? Hay que darle trabajo a algunos, ¿no? Entonces ahí apareció un muchacho y el gerente dijo, no, camine, mira, lo colocamos. Y sí, muchacho, estaba en la guerra de Corea. Y le fue muy bien en el banco hasta que lo nombraron cajero principal. Era tanta la confianza que allá se tenía, el secretario era el que hacía los arqueos de caja. Pero el arqueo de caja que él hacía, pues porque había que mandar un reporte a la super o al banco. Entonces él contaba por pacas, ¿no? Pacas de 10, de 40, de 50.000. 10, 20, 30, 20, 50. Él nunca contaba billete por billete. Y una vez le dio por ahí. Hizo hacer un arqueo, billete por billete. Y descubrió que en cada paquete de 5.000 o 10.000 o 50.000 faltaba un billete. Billete de 100. Pues nuestro amigo, que se estaba dando una vida de rey, se sacaba cada paquete un billetico de 100 pesos
en esa época. Y ustedes convencidos de que dar plata porque no contaban por una Claro, moneda de pero cuando 50. ya se descubrió eso, entonces, no, es que aquí faltan 5.000 pesos. ¿Cómo? Era un platal. Y él era el cajero principal, entonces el gerente dijo, no, usted se está robando la plata y lo botó. Y lo botó y le puso un denuncio y lo metió en la cárcel. En ese momento, exactamente en ese momento, estaban naciendo los sindicatos bancarios. Y en Cali había un sindicato que se estaba fundando, estaba creando el sindicato de empleados bancarios de Cali. Entonces este llamó allá a ese sindicato, a unos tipos de allá, y dijeron, mire que aquí pasó esto y me votaron. Yo, no, va, le vamos a mandar un abogado. Y mandaron al abogado. Y yo, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Y no, porque me dicen que yo me robé una plata. Y ¿qué pasó? Digo, no, me descuadré. Un descuadre. Ah, pero por eso sí no lo pueden meter a la cárcel. Y se salvó. Lo sacaron y le dijeron al banco, lo tiene que reintegrar o pagarle una indemnización grande. Pues hubo que pagarle la indemnización grande al jefecito, al berraco. Estando ya trabajando, cuando yo ya había hecho el recorrido en el banco del año 55 al 58, que hice un recorrido, como le digo, de todo, yo sabía de todo. Yo era un tigre, papá, porque me propuse a eso. Se presentó una crisis en el Banco de Colombia de Armenia. El gerente era don Campo Elías Gómez Santa. Y le renunciaron un poco de jefes. Porque no, el banco no pagaba, el banco toda la vida pagó muy mal, muy mal. Yo no recuerdo haberme ganado 5 pesos por una hora extra o por un trabajo nocturno. Allá decía Guillermo que hay que venir el sábado y el domingo, porque no puede amanecer el lunes con nada atrasado. Ya. ¿Ah? En Armenia era prácticamente casi lo mismo. Pero entonces renunciaron 4 jefes, algo así. Y don Campo Elías se fue de pueblo en pueblo donde había Banco de Colombia para ver quién se quería venir a trabajar con él. Aquí. Entonces fue cuando le dijo a don Evelio Quiseno, digo, bueno, yo necesito un empleado para Armenia, necesito un tipo que me quede sin contador allá. Digo, pues aquí hay uno y le sirve que ya sabe de todo, que es Jorge Vergara. Me dijo, ¿qué hubo? Entonces, ¿qué? Jorge, ¿usted se quiere ir conmigo para Armenia? Le dije, listo, don Campo Elías. Yo me ganaba 300 pesos. Me dijo, le pago 600. Y me vine. Bueno, tío, y entonces usted se fue para Armenia, ¿eso más o menos en qué año fue? ¿O vino a Armenia, pues? Ese traslado para Armenia fue en el año de 1958. ¿Y qué cargo? ¿Vino a hacer qué en el Yo banco? vine a reemplazar al contador del Banco de Colombia en Armenia. Otra etapa más de aprendizaje para... O sea que usted pasó de estar allá en el banco haciendo de todo un poquito a ser el contador de la oficina. A eso vine a reemplazar al señor contador de aquí, que se llamaba Jairo Echeverri Osorio. Sí. Que en paz descanse. Sí. Otra etapa de mucho aprendizaje con el banco, porque Armenia ya era una ciudad intermedia, el banco, y
Y se manejaba algo muy interesante de la cual yo no tenía ni idea, que eran los negocios extranjeros. Ajá. Cuando ya empezamos a hablar de importaciones, de exportaciones, de manejar bancos del exterior como el Chemical Bank, el First National, Citibank, con que se habían unas licencias. Se movía más que todo porque había importación de repuestos y había exportación de café. Entonces había ese contraste en negocios extranjeros que eran bien interesantes y que para mí fue muy importante haber aprendido a manejar ese tipo de cosas. Estando en Armenia, pues yo, como ustedes saben, vine soltero, vine aquí a las 2 cuadras, en la carrera 18 con 20, había un hotel y yo me hospedé en ese hotel. Ahí por 200 pesos me daban Mensual. mensual la dormida y vivía y comía donde un señor que trabajaba con el Banco Bogotá tenía su casa y él le daba alimentación a algunas personas y yo fui uno de los clientes de ellos. Entonces ahí estuve una vez con un anecdotario muy simpático. Un diciembre, un 8 de diciembre creo, 7, y trabajar como loco. Pero un día llegué a las 3 o 4 de la mañana a dormir y encontré que la pieza estaba desocupada, en mi habitación del hotel. Entonces bajé al de la dueña y, bueno, ¿usted qué le pasó? ¿Por qué me trasladó de la habitación? Digo, a usted nadie la ha trasladado. Y ¿cómo así? Y es que no hay nada, ya, ni las arrastraderas. Digo, pues lo robaron, lo mejor. Le robaron la ropa, lo que tenía ahí. Me robaron todo. Acababa de comprar un radio de esos grandes Philips con ojo verde. Todo lo llevaron. Y se supo, no quién o cómo, nada. Resulta que eso se perdió, pues. Ahí no había nada. Nada. Tuve que ir a conseguir un préstamo para poder comprar ropa y comprar de todo. Entonces ya parece que un hijo de la señora era un bandido, pues, un muchacho díscolo. Le pegaba todo y fue el que vino y se llevó todo. Eso se quedó así. Entonces yo de ahí me salí del hotel y me fui para una residencia de unos señores que también alquilaban habitaciones y allá estuve allá el otro tiempo. Y dele para acá, dele para allá, y trabajé duro lo mismo. Estando ahí en esa etapa, me llamaron, me ofrecieron un puesto en la auditoría del Banco de Colombia. En Armenia estaba como contador. Sí, pero ahí me llamaron y me ofrecieron un puesto para que me fuera Bogotá. para la auditoría del banco. Era el auditor general, era don Enrique Colmenares Torres, un señor que lo miraba a uno y uno quedaba petrificado. Pero es que la auditoría necesita visitadores y usted ya sabe de cosas del banco, entonces ¿por qué no se viene a trabajar aquí? Me fui para Bogotá. O sea que su escuela fue de no saber nada de bancos hasta llegar al punto en que ya era un auditor del banco. A mí me llamaron a la auditoría, fue muy simpático porque llegué a Bogotá. Colmenares Torres era un señor bajito, gordo, así, lo miraba uno así. Si hubiera eso, no se le entendía lo que decía. Bueno, don Enrique, yo vine aquí, don Enrique, a ver. Me dijo, ¿usted cuánto gana? Dije, no, don Enrique, yo
1.125 pesos mensuales. Dijo, todo eso no puede ser. Ni mi mejor visitador gana toda esa plata que gana usted. Ahí era que rebajarle, pues. Mejoró el puesto. No, pues. Me dijo, bueno, quédese pues. Pero ni se le ocurra, señor, pedir aumento de sueldo. Dije, tranquilo, don Enrique, yo soy soltero, ¿no? Pues sí. El auditor, me fui con otros visitadores, yo no era ni jefe, era auxiliar de la visita. Me tocó en esa etapita también visitar Medellín. Era el gerente del Banco de Colombia de Medellín, don José Salina Echeverri, para descanse, señorazo. Sus padres seguían los abuelos seguían en Caicedonia. En Caicedonia. Y con las hermanas, todas allá. Allá en Caicedonia, yo empecé pues el viaje. Después vine a Pereira a una visita. Ahí estuvimos, nos tocó el centenario de Pereira. Era el gerente don Rafael Murguetti, un hombre maravilloso, extraordinario. Después de eso, la auditoría resolvió fraccionarla o dividirla por zonas. Y la zona del Valle del Cauca de Occidente le tocó a don Carlos C. Restrepo. Tipo muy querido, muy simpático. Usted estaba en Bogotá ya radicado. Sí, yo era empleado pero me tenía viajando. Sí. Entonces, Carlos C. Restrepo, que era el auditor de la zona de Occidente, me llamó y me dijo, Jorge, ¿usted quiere ir a trabajar conmigo? A la zona de Occidente, en Cali. Y listo, yo no me... A todo le decía que sí. Me fui a trabajar A Cali. acá. Tomé un apartamento en el Hotel Aristi. Yo nunca ni vivía allá porque siempre me tenía viajando para todo el occidente, yo viajaba. Ahí ya fui de jefe de visitas. Ya a mí me asignaron visitadores, entonces ya viajaba por toda la zona. Y hágale por aquí, y hágale por allá. Muy bien todo. Eso fue en el año más o menos, en el año 63, algo así. Se presentó una crisis en el Banco de Colombia acá. ¿Crisis es de qué? Crisis, ¿Económica, financiera? Una crisis administrativa, donde el banco se empezó a desorganizar administrativamente. Pero no era el banco, era Cali nomás. Cali, sí, Cali. Con muchos problemas. Y pum. Ay, que no, me llamó el jefe personal del banco. Mi nombre es Jorge. Sabemos que usted tiene un corre, que ya conoce muchas cosas del banco, que usted sabe esto y lo otro. Queremos que usted se quede trabajando con nosotros. Entonces le dije, bueno, me mejoraron el salario. En la auditoría a mí no me fue mal porque yo viaticaba. Entonces ya el sueldo mío ya no era, ya eran 2.000 y pico de sueldo en esa época, que era mucha plata para un pobre hombre como yo. Y me radiqué en Cali. Yo no era el director administrativo, ya era yo de Cali. Estando ya allá con esa posición, yo dije, mi mamá me la llevo para Cali. Y a María Antonia, que era mi hermana, que se quedaba ahí porque Odila ya era casada con Rigoberto y vivían en Sevilla. Y mi mamá, yo ya le había liberado ella
del hotel y yo la tenía viviendo allá en un segundo piso de una casa en Caicedonia. Ya no estaba con el hotel trabajando. Ya no, que ella trabajó mucho, pobrecita. Entonces me la llevé para Cali. Hasta aquí su papá, el abuelo Antonio. Hasta ahí estaba, Estaba vivo. Él estaba vivo. Y estuvo en Cali unos días. Mi papá un día se me arrimó y me dijo, bueno, hijo, ¿yo qué voy a hacer aquí en Cali? No hay que hacer. Voy a hablar con los Manrique, a ver si hay alguna posibilidad de ir allá, al llano. Ellos están viviendo allá en Maya, en Josué. Y pues no sé, papá, usted verá, pues, ¿dónde vamos? La verdad que no tiene nada que hacer. Usted no tiene nada que hacer. Está. Pues sí, mi papá se fue. Me faltaba hacerle un comentario sobre mi papá, es que mi papá era un tipo muy estudioso. Él no había ido a colegio ni nada de eso. Era un hombre de primaria, pero tenía 50 libros de medicina, de derecho, de todo. Él sabía de todo. Tanto que él fue juez, él fue corregidor y era médico prácticamente. Él leía de todo. Formalmente nombrado juez de, Pues sí, de algún de la sí. República. ¿De claro, qué? ¿De dónde? ¿De en dónde? Santa Rosa. ¿En Santa Rosa? Yo recuerdo, ahora que tocamos ese tema, pues una anécdota chiquita. Siendo mi papá juez en Santa Rosa, nombró su secretario a don Víctor Pinzón de los Pinzones, que le estoy hablando que estuvieron la misma Víctor, era un santanderiano de esos. Y en un litigio de esos allá en el juez, toda cosa, un tipo, no sé quién sería, no me acuerdo, insultó a mi papá. El viejo Víctor vino y le pegó un trompadón que lo tiró a la calle. Al señor. Eso es una vaina que a mí no me puede olvidar. Mi papá llegó a ser concejal en Caicedonia, siendo liberal. De verdad. Yo no sé cómo hizo, pero llegó a ser concejal. Entonces yo llegué a mi mamá para Cali con María Antonia. Que bien, yo seguí trabajando allá en Cali. Viene mi papá, logró contactarse con los Manrique. Logró contactarse con los Manrique y se fue para Maya. Ah, Josué y todos allá. Y allá lo nombraron inspector En Maya. de policía de Maya. Recuerdo que estando yo ahí en la oficina mía en Cali, cuando subió un amigo, me dijo, Jorge, le tengo una noticia bien maluca. ¿Y qué pasó? Mataron a su papá. ¿Cómo así? Digo, sí, lo mató la policía por equivocación en edad, estaba de inspector de policía. Puedes imaginar eso. Pues, Lo confundieron con paro o qué, están persiguiendo a alguna persona. un criminal vino y asesinó a un tipo ahí, allá en el pueblo. Así. Mi papá, siendo inspector de policía, fue a hacer el levantamiento del cadáver al otro día, fue tipo 5 de la mañana, con unos. Y resulta que le han dado aviso a la rural del llano, que era una policía que mandaba a caballo. Y llegó la policía, armados. Unos salieron corriendo los que estaban ahí acompañando a mi papá, pero mi papá se fue a la policía a contarles. Y cuando les fue a contar, lo ametrallaron. Sí. Fíjese usted el problema, pues, para sacar a mi papá de allá, nosotros en Cali, yo con mi mamá, para coger un taxi, para irnos para allá, era una odisea. Allá no iba, en esa época no había no había carretera, había que sacarlo en avioneta.
Eso duró 3 días allá para poderlo sacar. Nosotros fuimos al entierro a Bogotá, lo enterramos En Bogotá. en Bogotá. Y ya estando en Cali, tuve otra situación complicadita. Mi tío Jorge, el que nos acogió en Caicedonia, mi tío Jorge, como todo buen viejo, se enamoró de una niña, de una muchacha muy joven, tenía como 22 años y él tenía 60. Estrella Sabogal se llamaba ella. Y se casó con ella hasta que lo arruinó, hasta que le quitó hasta la última cifra y lo dejó en la calle. Estaba yo en Cali cuando un día se apareció él allá. Ahora era él el que estaba pidiendo pista. Pidiendo pista, se apareció, llegó a la casa. No, tío, venga de para acá, quédese aquí, pues, a ver qué hacemos. Estando allá acostado, le dio un derrame. Trombosis. Una trombosis. Perfecto. Le dio una trombosis al tío, que pesaba 120 kilos. Y Yo trabajando, María Antonia trabajando, mi mamá sola. prácticamente despegando porque ahí era donde ya Ahí estaba era, empezando estábamos a empezando ascender. a salir adelante. Me tocó ese paseo mío con mi tío. Luchar con él, llevarlo al hospital. No, eso es un camello, pues esos le tocan a uno. Pero bueno, ¿Estamos en qué año? Más o menos. esto fue por ahí en el año 63. Bueno, parece. Entonces logramos recuperarlo un poco, ahí de tantas luchas con María Antonia. Logramos recuperarlo un poco, ya empezó a dar pasos y todas las cosas. Entonces llamé a Loma Enrique, que éramos nuestras. Y ayúdenme, por Dios, yo de aquí ya no voy más con mi tío. Entonces se lo llevaron. Ahora conociendo esto es que uno ya entiende la hermandad entre Vergara y Manrique, ¿cierto? No, Es que es todo. era una unión completa. Sí, sí, es verdad. Entonces llamé allá a Gilberto y a Carlos. Digo, no, mándenlo para acá. Vamos por él. Y lo mandé para allá. Y ese era un viejo muy trabajador, él era echado para adelante, puso carnicería. Quedó limitado. Claro, no después de podía la trombosis. casi ni caminar. Le repitió ya la trombosis. Y a los pocos días murió. Eso fue lo que le tocó a mi tío Jorge y nos tocó luchar con él. Yo lo quise mucho porque él nos dio la mano y nos acogió allá en su seno. Que no. Entonces ahí ya después de esa tragedia con mi padre y todo, yo volví a Cali y me aterricé allá, ya Cali, ya contador. Y seguí con mi gestión muy bien.